Buenas tardes a todos quienes se están conectando hoy a nuestras conferencias con temáticas espirituales, que particularmente en este tiempo están dedicadas a este gran regalo que nos ha dejado el Papa Francisco, que es el jubileo. Vamos a esperar justo un par de minutitos más que se conecten algunas personas más para dar inicio a la jornada del día de hoy. En un minutito más comenzamos. Bien. Agradecemos a cada uno y a cada una de ustedes por darse este tiempo, este regalo de poder participar en nuestra segunda charla con temática espiritual, que como decía hace unos instantes, sabemos que se da en un contexto hoy particularmente especial, considerando que el Papa Francisco nos ha dejado para este año este jubileo, este año de gracia, y como facultad hemos visto la importancia de poder generar un espacio de profundización en temáticas que van a nutrir también nuestro caminar durante este año. Es por eso que el día de hoy vamos a presentar al profesor Arturo Bravo, quien nos va a acompañar con la temática en particular del día de hoy, que va a tratar sobre los jubileos, los años santos y las peregrinaciones en la Sagrada Escritura. Agradecemos a cada uno de ustedes el querer conectarse en este momento de formación con nosotros. Le damos las palabras entonces al profesor Arturo Bravo. Muchas gracias, Ángela. ¿Se escucha bien? Sí, lo vemos y lo escuchamos. Ya. Si no me vea bien, no importa tanto, pero no es un problema de transmisión. Qué bueno que se escucha bien. Mire, justamente recién, haciendo un poquito de tiempo mientras esperaba la conexión, vi una pequeña grabación del Papa Francisco hablando sobre el jubileo en una entrevista que le hicieron, una entrevista en español. Y dijo, no, pero si esto del jubileo es antiquísimo, antiquísimo. Estaban en el Antiguo Testamento, pero esos eran como Dios manda, dijo. Esos jubileos eran como Dios manda porque ahí se perdonaban todas las deudas. Bueno, de esos jubileos justamente voy a hablar yo, del jubileo en el Antiguo Testamento. Y voy a ir un poco al revés en relación al título porque voy a partir por las peregrinaciones. De ahí el año santo es una cosa muy sencilla, y los jubileos. Y de ahí me voy a referir a los jubileos. Y en realidad lo que voy a hacer es irle mostrando textos bíblicos a ese propósito y comentándolos. Eso sí, que como estas son conferencias con temáticas espirituales, entonces a mí me da un poco de susto la palabra espiritual. Bueno, y les voy a explicar por qué.
Parto con una cita de un biblista que fue profesor mío hace años, el padre Beltrán Villegas, quien decía: la Biblia se caracteriza por su empecinamiento en oponerse a todo lo que pueda significar una separación entre la relación con Dios y la realidad de la vida con la totalidad de sus dimensiones. Es decir, en otras palabras, se declara contra cualquier tipo de espiritualismo desencarnado. Y ese es el problema que tengo yo de repente con el término espiritualidad, porque en realidad fácilmente la confundimos con espiritualismo, que es una deformación de la espiritualidad. San Pablo, por ejemplo, en sus cartas, entiende por ser humano espiritual a todo aquel que se deje guiar por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu es esa fuerza invisible que nos impulsa a hacer lo que hacemos. Es motor de actividad, es aquello que nos mueve. Por tanto, no se puede ser espiritual sin llevar a la práctica, sin que se refleje en la vida. Decía un autor en un texto que estaba revisando que para la predicación misional cristiana, para los apologetas y para los primeros padres latinos, fue decisivo presentar el cristianismo como una religión de hechos. No solo se enseña el amor a los enemigos, sino que se practica. Entonces, la espiritualidad tiene todo que ver con la acción. No se trata exclusivamente de una cuestión interior, en donde uno no tiene ningún contacto prácticamente con lo que significa este mundo. Bien, hecha esa aclaración, paso al tema de las peregrinaciones y para eso coloco algunos textos bíblicos como 1 Samuel capítulo 10, versículo 3, donde dice: y siguiendo adelante, Dios está dirigiendo a Samuel, y siguiendo adelante, cuando llegues a la encina del Tabor, te saldrán al paso 3 hombres que suben hacia Dios a Betel. Ahí van en peregrinación, y van en peregrinación a un santuario llamado Betel, y que tiene un nombre muy especial porque, entre paréntesis, Betel significa casa de Dios. Uno llevará 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero un odre de vino. Con eso va a reconocer Samuel a esos 3 hombres que suben en peregrinación hacia el santuario. En Deuteronomio capítulo 16, versículos 1 al 3, dice: guarda el mes de Abib, en el que celebrarás la Pascua en honor de Yahvé tu Dios, porque en el mes de Abib de noche te sacó Yahvé tu Dios de Egipto. Sacrificarás en honor de Yahvé tu Dios la víctima pascual del ganado menor y mayor, en el lugar que Yahvé haya elegido para que more allí su nombre. No comerás con ella pan fermentado no comerás con ella pan fermentado. Durante 7 días comerás pan ácimo. Ácimo es una palabra que significa sin levadura. Pan de aflicción, porque a toda prisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes toda tu vida el día que saliste del país de Egipto. En Éxodo 34, 22 al 23, habla de 3 fiestas. También celebrarás la fiesta de las semanas, Shavuot, que se llamará también Pentecostés, la de las primicias de la cosecha del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo hombre tuyo delante de Yahvé, el Señor Dios de Israel. Y en estas fiestas, con estas fiestas se refiere a que cuando ya se realizó la centralización del culto en la ciudad de Jerusalén y en el templo de Jerusalén, en estas 3 fiestas tenían obligación los israelitas de peregrinar al templo de Jerusalén. Entonces la peregrinación relacionada con la celebración de estas fiestas. Como se ve en el primer texto, por ejemplo, en 1 Samuel 10:3,
están subiendo en esa peregrinación para ofrecer sacrificios. 3 cabritos, 3 tortas de pan y el tercero un odre de vino. Es decir, la peregrinación se hace hacia santuarios y tiene que ver con culto y con culto sacrificial. En esta diapositiva vemos también peregrinaciones a Betel, a Gilgal, que eran otros santuarios que se dieron en Israel antes de la centralización del culto en Jerusalén, y que aparecen criticadas por algunos profetas. Amós, por ejemplo, en 4:4 dice, vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando, lo cual es una ironía, porque en realidad se suponía que la gente iba a ofrecer sacrificio, pero el profeta Amós lo declara pecado. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. El mismo profeta en el capítulo 5, versículos 4 al 6 dice, así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán, pero no busquen en Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Beersheba, porque Gilgal será llevada cautiva y Betel reducida a la nada. Es decir, los santuarios serán destruidos. Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel sin que haya quien lo apague. Famoso también es el texto de Amós en el capítulo 5, versículos 21 al 24, donde dice, odio, desprecio sus fiestas, no puedo soportar sus asambleas, si me ofrecen holocaustos, no me complaceré en sus dones, ni me fijaré en el sacrificio de sus novillos cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, no quiero oír el son de tus arpas. Corra el derecho como el agua y la justicia como torrente inagotable. Bueno, aquí en este texto de Amós se empieza a explicar entonces a qué se debe el rechazo del culto y de estas peregrinaciones por parte de Dios. Porque parece que el culto no iba de la mano con la justicia. Y por eso que el versículo 24 dice, corra el derecho como el agua y la justicia como torrente inagotable. También tenemos una dura crítica en el profeta Jeremías, en el capítulo 7, versículos 1 al 4. Bueno, ahí yo puse un pequeño resumen, pero lo voy a leer. Dice, palabra que voy a leer más que el versículo, más allá del versículo 4. Palabra que dirigió Yahvé a Jeremías. Ponte en la puerta del templo de Yahvé y predica esta palabra. Dirás, oigan la palabra de Yahvé, todo Judá, los que entran por estas puertas a postrarse ante Yahvé. Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. Mejoren de conducta y de obras, y yo haré que se queden en este lugar. No confíen en palabras engañosas diciendo templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé. Porque si mejoran realmente su conducta y obras, si realmente hacen justicia mutua y no oprimen al forastero, al huérfano y a la viuda, ni andan en pos de otros dioses para su daño, entonces yo me quedaré con ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus antepasados desde siempre hasta siempre. Pero resulta que ustedes confían en palabras engañosas que de nada sirven para robar, matar, adulterar, jurar en falso, incensar a Baal y seguir a otros dioses que no conocían. Luego vienen y se paran ante mí en este templo donde se invoca mi nombre y dicen, estamos seguros para seguir haciendo todas esas abominaciones. ¿Una cueva de bandidos se les antoja que lleva mi nombre? Para mí está claro, oráculo de Yahvé. Pues vayan ahora a mi lugar de Silo, donde aposenté mi nombre antiguamente, y vean lo que hice con él por la maldad de mi pueblo Israel.
Y ahora, por haber hecho ustedes todo esto, oráculo de Yahvé, por más que les hablé asiduamente, aunque no me oyeron, y los llamé, mas no respondieron, voy a hacer con el templo que lleva mi nombre, en el que confían, y con el lugar que les di a ustedes y a vuestros padres, lo mismo que hice con Silo. Los arrojaré de mi presencia, como arrojé a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Y el santuario de Silo fue destruido completamente por los filisteos. Entonces lo que aparece aquí en Jeremías capítulo 7 es una condena de Dios por parte del profeta a la falsa seguridad. ¿Cuál era la seguridad que tenían los habitantes de Jerusalén? Que el templo de Yahvé, el templo de Dios estaba allí. Entonces ellos pensaban, si el templo de Dios está aquí, si el templo es el lugar donde se encuentra la presencia de Dios, entonces no nos va a pasar nada. Podemos hacer cualquier cosa y no nos va a pasar nada. Falsa seguridad, porque Dios por medio del profeta Jeremías les dice que Él va a destruir ese templo y que si ellos quieren que Dios permanezca allí, tienen que mejorar su conducta y obras, tienen que hacer una justicia mutua, no tienen que oprimir al forastero, ni al huérfano, ni a la viuda. Forastero o migrante, huérfano y viuda, era la forma de expresar en Israel a los más vulnerables, los más necesitados. Para expresar quiénes eran los más necesitados se utilizaba esta trilogía. Después, un poquito más adelante, en los versículos 21 al 25, ahí sí que me voy a referir a esos versículos, dice: así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel: venga, añadan sus holocaustos a sus sacrificios y cómanse la carne. O sea, multipliquen sus sacrificios si quieren. Miren, cuando yo saqué a sus padres de Egipto, nada les dije ni mandé sobre holocausto y sacrificio. Lo que les mandé fue esto otro: si escuchan mi voz, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, e irán por donde yo los mande para que les vaya bien. Mas ellos no escucharon ni aplicaron el oído, sino que se guiaron por la pertinacia de sus malas intenciones. Se volvieron de espaldas por no darme la cara. Desde el día en que salieron sus padres del país de Egipto hasta el día de hoy, les envié a todos mis siervos, los profetas, cada día puntualmente. Pero no me escucharon ni aplicaron el oído, sino que atiezaron la cerviz y se hicieron peor que sus padres. Les dirás, pues todas estas palabras más no te escucharán, los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no ha escuchado la voz de Yahvé su Dios, ni ha querido aprender. Ha perecido la lealtad, ha desaparecido de tu boca. Bueno, en realidad leí hasta el versículo 28. Por tanto, el culto que el pueblo realiza a Yahvé es rechazado por Dios. ¿Por qué? Por la ausencia de justicia. No basta entonces con el culto, no basta con la peregrinación. Hay que tener una actitud adecuada para poder ir en la peregrinación, en las peregrinaciones. Una actitud de reconocimiento de las faltas cometidas, de arrepentimiento, pero no se trata de ir a ofrecer una especie como de intercambio o de un chantaje a Dios llevándole sacrificios para que Él no tome en cuenta las injusticias que nosotros estamos realizando. En relación al sábado y al año sabático, algunos textos. Éxodo 21, 2 al 3. Si compras un esclavo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre, sin pagar nada. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Esto en relación al año sabático. En relación al sábado,
6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás, para que descansen también tu buey y tu burro, y tengan un respiro tus esclavos y los extranjeros. Aquí tenemos en Éxodo 23:12 un texto sobre el día sábado, de donde vendrá año sabático. Y se nota que aquí en este séptimo día una cuestión muy importante, porque el sábado tiene una doble significación, tiene una significación social y una significación religiosa. En cuanto a lo social, es un día de descanso en donde incluso está incluido el descanso de los animales. Tiene que descansar, ahí aparece como ejemplo el buey y el burro, pero también tienen que descansar los esclavos. No es que solamente el amo tenga que descansar y los esclavos sigan trabajando. Ahí es donde está lo social, los esclavos y los extranjeros. Y lo religioso está en que este día de descanso es para concentrarse en cosas que son más profundas, como dedicar el día a Dios, pensar también en esa existencia que Dios nos ha dado y en agradecer esa existencia dada por Dios. En Éxodo, bueno, y, y esto que ya aparece esbozado en el día sábado, es lo que se va a ampliar en el año sabático, porque se va a pasar entonces del séptimo día al séptimo año. En Éxodo 23:10 al 11 se dice algo similar a lo que aparecía en Éxodo 21. 6 años sembrarás tu tierra, en cuanto al año sabático, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el séptimo año la dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen, coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Entonces, en el año sabático, en el séptimo año, se libera a los esclavos y se deja descansar la tierra, primero para que la tierra descanse y después pueda volver a producir, para no agotar la tierra, pero también para que lo que esa tierra dé solita, sin intervenirla, puedan ir los pobres del pueblo y puedan tomar de ahí y alimentarse. Por tanto, como se comprenderá, tanto el séptimo día como el séptimo año son tiempos de alegría, porque se cesa el trabajo, porque se libera a los esclavos, momento, tiempo de alegría para los esclavos, y porque los pobres podrán comer de lo que la tierra da libremente. Y ahí hay un determinado principio, un determinado fundamento de todo esto. Y es que en Levítico 25:23, Dios, dirigiéndose por medio de Moisés a los israelitas que van a entrar en Canaán, les advierte: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que migrantes y huéspedes. Es decir, aquí como que entra en cuestión el tema este del derecho de propiedad, porque Dios dice, en realidad la tierra es mía y ustedes son migrantes y huéspedes. Aquí me voy a pegar un salto y aprovechar de tirar una bomba, porque aquí encuentra su raíz la enseñanza católica del destino universal de los bienes. El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes, y por tanto al derecho universal a su uso, es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético social. Y para eso cito ahí al Papa Francisco en el número 93, que voy a leer aquí de la encíclica Laudato Si. En el sexto capítulo, que se titula Destino común de los bienes,
Lo leo porque está fundamentado en este texto de Levítico 25-23 y porque tendrá que ver con el año jubilar. Está fundamentado también en el año jubilar. Hoy, creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos. El principio, y aquí está lo que leí recién, el principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes, y por tanto el derecho universal a su uso, es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético social. Y ahí, para que no se crea que es como un exceso del Papa Francisco, así de estas novedades que él tenía, esto lo está citando el Papa Juan Pablo II, de la carta encíclica Laborem Exercens. Entonces ahí está haciendo una cita. Y sigue citando a Juan Pablo II cuando dice con toda claridad explicó que la Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. Por lo tanto, afirmó que no es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan solo a unos pocos. Esto cuestiona seriamente los hábitos injustos de una parte de la humanidad. Año sabático. Bueno, como ya se está viendo, el contexto de, de estas medidas es el progresivo enriquecimiento de algunos y el empobrecimiento de muchos, hasta el extremo de venderse como esclavos para pagar sus deudas. Eso fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Se empezó con después de la alianza, con una igualdad social cuando se repartió la tierra, que se fue repartiendo por familias. Pero debido a diversas circunstancias, por ejemplo, algunos plantean que debido al establecimiento de la monarquía, cuando se estableció la monarquía, entonces empezó a cambiar el sistema económico y también las relaciones económicas. ¿Por qué? Porque resulta que hubo que empezar a mantener un ejército, a mantener la monarquía, establecer relaciones diplomáticas. Para eso se empezaron a pagar impuestos y al darse todo este movimiento, se produjo una especie de desequilibrio económico, porque esto trajo todo un aparataje burocrático que era necesario financiar. Y esto afectó sobre todo a los pequeños agricultores, quienes empezaron a perder sus tierras, las que pasaron a ser propiedad de funcionarios de la corte, convirtiéndose estos así rápidamente en terratenientes. Y con ello, el antiguo ideal premonárquico de igualdad para todos los miembros del pueblo es dejado de lado. Hay un proceso entonces en el que un próspero estrato compuesto por latifundistas, funcionarios reales, militares y comerciantes, con una economía orientada al mercado basada en un superávit de producción, empieza a asfixiar lenta e inexorablemente la economía de subsistencia o autoabastecimiento de los pequeños agricultores. Y esto llegó a tal punto que cuando las deudas crecían, se tenía que empezar a vender entonces el propio terreno y si las deudas continuaban,
el que estaba premiado por ellas empezaba a vender a sus hijos o se vendía a sí mismo en esclavitud. Por tanto, la situación llegó a ser bastante dramática. Y para ello se utilizaron algunos medios para tratar de volver a restablecer una cierta igualdad en las relaciones económicas y en, en una defensa de los más necesitados y de los que se habían obligado a esclavizarse, se instauró el año sabático y el año jubilar. La existencia de los pobres no era para los profetas un hecho natural o neutro, sino el producto de una explotación injusta. De aquí que el concepto de pobre pasara en el hebreo del Antiguo Testamento a designar a todos los que padecen violencia e injusticia sin poderse defender. Y así, el concepto opuesto al de pobre es el de opresor o violento, es decir, explotador. En el Código Deuteronómico, o la ley deuteronómica, que se ubica en el Deuteronomio capítulo 12 al 26, tan vinculado con el espíritu de los grandes profetas anteriores al exilio, que yo cité a Amós, por ejemplo, en su primer bloque, que contiene las relaciones con Dios, están incluidas la condonación de deudas y la liberación de los esclavos en el año sabático. En Deuteronomio 15, 1 al 2 dice: cada 7 años concederás remisión, o sea, condonación de deuda. La remisión se hará como sigue: todo acreedor que posee una prenda por préstamo hecho a su prójimo se la devolverá. No apremiará a su prójimo ni a su hermano, porque se ha proclamado la remisión en honor a Yahvé. En el mismo capítulo 15, pero en los versículos 12 al 14, ahora se va a referir a la esclavitud. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se te vende, te servirá 6 años, y al séptimo lo dejarás ir en libertad. Pero al dejarlo en libertad, no lo enviarás con las manos vacías, sino que le harás un generoso donativo de tu ganado menor, de tu era, de tu lagar, de aquello con que Yahvé tu Dios te ha bendecido, le darás. El Levítico capítulo 25, que forma parte del Código o Ley de Santidad, fíjese, o sea, esto está establecido como en las leyes antiguas, que se encuentran en el libro del Levítico del capítulo 17 al 26, aparece el año sabático y el año del jubileo. El año jubilar es una especie de super año sabático, porque se celebra el año inmediatamente después a 7 semanas de años sabáticos. 7 semanas de años sabáticos son 7 por 7, 49, que sumarán 49 años. Y al año siguiente, es decir, el año 50, se celebrará el jubileo. Por eso que Levítico 25, 10 al 13 dice: santificarán el año 50 y proclamarán la liberación de todos los habitantes del país. Será para ustedes un año jubilar. Cada uno de ustedes recobrará su propiedad y cada cual volverá a su familia. Este año 50 será para ustedes un año jubilar. No sembrarán ni segarán lo que brotó espontáneamente, ni vendimiarán las viñas no cultivadas, porque es un jubileo. Será sagrado para ustedes. Ah, esto de será sagrado será santo. Por eso que dice al principio, santificarán. Ahí tenemos los años santos. Los años santos son años especiales para una determinada, son años de gracia para fortalecer la relación con Dios, pero a partir del fortalecimiento de las relaciones sociales en el pueblo. Y por eso son años de alegría, en especial para los que han estado oprimidos, porque van a poder recobrar, por ejemplo, en el año jubilar sus pertenencias, van a poder recobrar sus terrenos, o van a poder recobrar la libertad, o sus deudas serán condenadas. Será sagrado para ustedes. Comerán lo que el campo produzca espontáneamente. En este año del jubileo, cada uno de ustedes recuperará su propiedad. Sin duda era un año de júbilo, entonces. Hasta la tierra descansaba. En cuanto a los seres humanos, se condonaban las deudas, se restituían las propiedades, las tierras, y se liberaba a los esclavos.
Un año de gracia será anunciado por Isaías en el capítulo 61 y asumido por Jesús. Y con eso pasamos entonces al Nuevo Testamento. Y a Jesús y sus seguidores. En el famoso, en la famosa perícopa de Jesús en la sinagoga, en Lucas capítulo 4, donde Jesús hace un discurso programático, ¿ah? Que va a su tierra, entra a la sinagoga y le dan la lectura y toma el rollo del profeta Isaías, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año de gracia del Señor. Y al final de esta lectura del profeta Isaías, Jesús va a decir, esto se está cumpliendo hoy. Porque con eso está diciendo lo que Isaías anunció como año de gracia, lo estoy inaugurando yo, porque yo soy el ungido del Señor. Bueno, y aquí sigo a un famoso biblista que es un cardenal que se llama Gianfranco Ravasi. Dice, esta es la otra raíz, además de la del Antiguo Testamento, del jubileo cristiano. Es decir, lo que dijo Jesús. En palabras de Jesús, el horizonte del año santo se convierte en el paradigma de la vida del cristiano, que se ensancha y abarca todos aquellos sufrimientos que son el programa de la misión de Cristo y de la Iglesia. El año de gracia del Señor, es decir, de su salvación, según el texto de Isaías, incluye 4 gestos fundamentales, a los cuales hay que agregar naturalmente otros. 1. Anunciar la buena noticia del reinado de Dios a los pobres. Eso es evangelizar, anunciar buenas noticias. A los pobres, es decir, los últimos de la tierra, aquellos que no tienen la fuerza del poder político y económico, pero cuyos corazones están abiertos a la adhesión a la fe. El jubileo pretende volver a poner en el centro de la iglesia a los humildes, a los pobres, a los miserables. Y ese como seguramente en todos nosotros está resonando mientras yo estoy leyendo esto, Francisco, Francisco, el Papa Francisco, ¿ah? Y en Francisco, San Francisco de Asís, también. Volver a poner en el centro de la iglesia a los humildes, a los pobres, a los miserables, a los que externa e internamente dependen de las manos de Dios y de sus hermanos. 2. Otro gesto, la liberación de los cautivos que anticipan las palabras del juicio final en Mateo 25, cuando Jesús dice, estuve preso y me visitaron. Y aquí podemos agregar, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era migrante y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron. Fíjese que aquí aparece que los necesitados son sacramentos de Jesús. Porque cuando los que lo atendieron le preguntan, pero Señor, ¿cuándo hicimos esto? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, encarcelado? Y Jesús dice, todas las veces que hicieron esto con uno, con uno de los pequeños, conmigo lo hicieron. Con uno de los necesitados, conmigo lo hicieron. No dice, es como si lo hubieran hecho conmigo. Dice, conmigo lo hicieron. Por lo tanto, los necesitados son sacramento de Jesús. 3. Devolver la vista a los ciegos. Esto que Jesús realizó tantas veces y que dice relación no solo con una ceguera física, sino interior, que quizás sea la peor, que impide ver a los otros y sus necesidades, o impide ver otras posturas, otras opiniones. El evangelista Lucas, cuando critica
la posesión del dinero, entre paréntesis, tener dinero no es pecado ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, a no ser que el dinero haya sido mal habido, a no ser que el dinero haya sido ganado a costa de otros, explotando a otros. Pero dice Lucas que el tener muchas posesiones ofrece un grave riesgo, como digo, sin ser malo, pero es riesgoso por lo siguiente, porque nos produce una especie de doble miopía espiritual, podríamos decir, doble miopía interior. Primero, nos impide ver a los demás y a sus necesidades. Es decir, la vista me llega hasta allí nomás y no soy capaz de ver a los otros en sus necesidades. Y segundo, la vista me llega hasta aquí y me impide ver la vida futura. Y prepararme para esa vida futura, convirtiéndonos en ricos para Dios. Es decir, eh, juntando los tesoros que a Dios le agradan. Esos tesoros que no son corroídos por la polilla ni por el orín. Finalmente, como cuarto y último compromiso, se propone la liberación de la opresión, que no es solo la esclavitud mencionada anteriormente a propósito del jubileo judío, sino que incluye todo el sufrimiento y el mal que oprimen el cuerpo y el espíritu. Y eso es lo que testiguará todo el ministerio público de Cristo. La meta del ideal del auténtico jubileo cristiano es pues esa tetralogía espiritual, moral y existencial que se ve reflejada en la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén, donde, como reitera varias veces Lucas en los Hechos de los Apóstoles, nadie llamaba suyo a lo que le pertenecía, sino que todo era común a ellos. Capítulo 4, versículo 32. Por lo tanto, el jubileo no se reduce solo a una dimensión de indulgencia, la cual es muy importante, sino que tendría que ver también con, en este año jubilar, qué proponemos nosotros los cristianos al mundo desde una perspectiva socioeconómica, por ejemplo. Eh, Rebajar las tasas de interés en los préstamos internacionales a los países pobres, condonar la deuda internacional a los países más pobres. Ahí hay cuestiones que no nos corresponde dejar de lado, porque forman parte también del año jubilar, desde una perspectiva más macro. Pero también, entre los que somos creyentes, las relaciones justas entre nosotros y también el tema de la justicia social, de cómo tenemos que impulsar la justicia social. Bueno, para terminar, como decía que seguramente tantas cosas de las que dije nos trajeron a la mente al querido Francisco, quiero terminar con una diapositiva que muestra a los alegrados por Francisco, que fueron esos invitados especiales que lo recibieron en la Basílica Santa María la Mayor, y que esta imagen sea la que nos inspire también a nosotros para poder vivir este año jubilar de una manera más integral. Bien, eso era entonces lo que yo les tendría que presentar. Bueno, agradecemos al profesor Arturo por regalarnos este espacio de esperanza también, de conocer un poco más cómo se presentan las peregrinaciones, el jubileo en la Sagrada Escritura y que ilumina también nuestro propio peregrinar en este tiempo que el Papa Francisco nos ha regalado. Agradecemos también a cada uno de ustedes este espacio que se han dado para la formación y les dejamos invitados
a la siguiente charla, que ya como saben siempre es el último lunes de cada mes, en donde hablaremos de un elemento importante también del año jubilar que tiene que ver con las indulgencias. Así que agradecemos el espacio. Como siempre saben, la grabación va a quedar disponible después en nuestro canal de YouTube y también importante que ustedes puedan compartir con sus comunidades la información sobre estas actividades gratuitas de nuestra facultad. Les deseamos una feliz noche y nos vemos en la próxima reunión. Que estén muy bien. Muchas gracias, profesor Arturo. Muy bien, no hay por qué. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, chao.